Bienvenidos mis hermanos, y así es, bueno es alabar a nuestro Señor, que sea ese su sentir desde lo más profundo de su corazón. Bueno es alabar a nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial y gracias también a Él que estamos en este lugar, en esta mañana, aquí pues juntos con un mismo sentir, de exaltar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos, vamos a iniciar este tiempo de la reflexión bíblica orando, pidiendo la dirección a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre, reconocemos tu grandeza y tu poder y sobre todo tu infinita misericordia y gracia hacia nosotros. Y también esta mañana reconocemos esa bondad al dejarnos tu palabra escrita, las escrituras que las tenemos en nuestras manos, la Biblia. Gracias, bendito Padre, porque es esa luz, esa lumbrera a nuestros pies, a nuestro caminar de cada día. Y aquí estamos, Señor, para que en esta mañana tú hables una vez más a nuestros corazones a través de esta reflexión de tu palabra. Dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que es grato, es bueno cuando queremos hacer un trabajo y necesitamos de obreros, necesitamos de trabajadores. Imagínense si es un emprendimiento, una empresa, un negocio, y usted necesita contratar ayudantes, trabajadores. Y como digo, es grato y es bueno cuando de pronto pues los trabajadores son eficaces, son honrados, son honestos, son diligentes. Es una bendición esto, ¿no? O sea, esto es algo que quizá todos anhelamos si estamos en estas condiciones. Pero también, claro, es un poco frustrante si usted contrata a las personas y no es efectivo, no es eficaz. Entonces, sí es también un poco, como digo, muy frustrante. Digo esto porque, en verdad, pensando en lo que es la iglesia. La semana anterior estábamos repasando un poco otra vez, claro, desde el libro de los Hechos, en cuanto a lo que es la iglesia eficaz. Ahí poníamos algunas características cuando veíamos Hechos capítulo 13, donde esta iglesia eficaz tenía grandes maestros, eran los cristianos adoradores en espíritu y en verdad, y era una iglesia que sostenía misioneros. Bueno, este era prácticamente lo que vemos ahí en esta iglesia de Antioquía, según el libro de los Hechos capítulo 13. Y ahora queremos continuar viendo lo que es en cambio un siervo eficaz, porque recordarán ustedes, en esta iglesia de Antioquía el Espíritu Santo obró profundamente en la iglesia y escogió a sus siervos para enviarlos a las misiones. En este caso fue Saulo, Bernabé, que los despidieron. Ellos emprendieron su primer viaje misionero. Bueno, ¿qué pasó en este viaje? Pero voy a saltar todo lo que aconteció en el viaje, más bien quiero ver el retorno. Ahora vamos a ver cómo retornaron, qué pasó con estos siervos que la iglesia despidió, esa iglesia eficaz, qué noticias traen, qué pasó. Bueno, hoy vamos a revisar todo esto y queremos que juntos aquí leamos Hechos capítulo 14, 21 al 28. Hechos 14, 21 al 28. Muy bien, dice así la escritura. Hechos 14, 21, 28. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, sí, en este caso es Derbe, viendo el contexto, hay algunos pueblos, ciudades donde ellos visitaron. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, tomar en cuenta esto, ¿no? Y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía,
donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, es un informe de estos hermanos que los despidieron de esta iglesia eficaz de Antioquía que veíamos la semana anterior. Cómo los despidieron y ellos hicieron su trabajo. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron fuera, pero sí fue más de un año, 2, 3, fue un largo tiempo que estuvieron fuera de la iglesia haciendo las misiones. Este es lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo, del apóstol Pablo. Visitaron algunas ciudades y yo lo he puesto ahora un siervo eficaz a este tema, revisando este texto, concentrándome justamente en lo que hizo Pablo, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero. Entonces, un siervo eficaz. Vamos a ver en este texto unas 3 características de un siervo eficaz, como digo, viéndole al apóstol Pablo. Y tomando en cuenta que también un siervo eficaz o un siervo es también sinónimo de un discípulo de Jesús o de un cristiano. Muchas veces yo he mencionado esta parte que un discípulo, un cristiano, tiene que ser un siervo. Y no solamente un siervo, sino que un siervo eficaz. O como nosotros aquí antes de la pandemia teníamos todo este discipulado que lo conocíamos por mucho tiempo, lo llevamos a cabo y lo conocíamos como el buen siervo. Porque en verdad una iglesia eficaz tiene que estar lleno solamente de siervos eficaces, siervos buenos. A tal punto que el Señor, cuando lleguemos donde Él, nos reciba como Él dijo en su palabra, ¿no? Bienvenido, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré en mucho más. Esa es la idea. Y Dios quiere de cada uno de nosotros como creyentes hacernos buenos siervos, siervos eficaces en la obra. Entonces el conjunto de siervos eficaces es lo que hace una iglesia eficaz. No hay de otra manera. Entonces pues aquí vamos a ver, según Pablo, unas 3 características, como digo, en cuanto a lo que es un siervo eficaz. Hay muchas características más de lo que voy a decir aquí, pero según el texto podemos ver que un siervo eficaz, en primer lugar, hace discípulos. Bien interesante esto, ¿no? Un cristiano, en otras palabras, un cristiano, uno que es hijo de Dios, que se identifica como hijo de Dios, que ha recibido la gracia de Dios, que tiene la esperanza de la vida eterna, que se identifica como parte de la iglesia de Cristo, es un siervo, un discípulo que tiene que hacer también más discípulos. Esa es la idea. Entonces, un siervo eficaz es el que hace discípulos. Y el ejemplo está en el mismo Señor Jesús. Él es el maestro sobre todo. Él es el que discipuló y el que nos sigue discipulando. Mire, si vemos por un momento a Jesús, ahí en los evangelios podemos ver que Él mismo llamó a muchas personas. Y en especial llamó a 12, que los iba a discipular, que los llamó después apóstoles. Entonces Jesús mismo los llamó, los evangelizó, claro, compartió las buenas nuevas con ellos y luego de que los hizo discípulos, los capacitó. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos discípulos? El Señor Jesús los envió a ser más discípulos. Y eso es lo que en verdad nos muestra la Escritura, cuando nosotros seguimos al Señor. Él nos discipula, pero para que nosotros hagamos más discípulos. Entonces, un siervo eficaz es el que hace discípulos. Y es que encontramos aquí en el versículo 21, justamente estamos ahí, ¿no? Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, ¿sí? Y de hacer muchos discípulos, ¿sí ve ahí, no? Entonces ellos hicieron discípulos, no tenían que hacer otra cosa más. Pero parece fácil, ¿no? Cuando digo no tenían que hacer otra cosa más, es un trabajo arduo. Como Jesús mismo podemos ver lo que estábamos analizando, para que Él, el mismo maestro de los maestros, ¿no? Para que Él mismo tomó a estos hombres, a estos 12 hombres. Miren, el tiempo que le duró a Él para discipular fue 3 años. 3 años que estuvo constantemente con ellos. Y después de haberlos capacitado y haberlos entrenado, dijo, ahora sí, vayan y hagan discípulos. El mismo maestro de maestros discipuló a 12 en 3 años. Ese fue su ministerio, ¿no? Claro, hubo muchas cosas más en su entorno, pero su enfoque fue
hacer discípulos. Entonces, el siervo eficaz hace discípulos, pero en primer lugar es el que comparte el evangelio. Así empieza, así inició estos siervos que fueron despedidos de la iglesia de Antioquía a las misiones. Ellos empezaron a evangelizar, a compartir el evangelio. Y entonces en el versículo 21, ¿no? Lo que estamos viendo, después de anunciar las buenas nuevas, ¿Y cómo lo hacía Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pablo en su tiempo para anunciar las buenas nuevas? Bueno, según las cartas y aquí también en Hechos, él nos muestra que en sus viajes misioneros él llegaba a las sinagogas. Como ejemplo podemos ver en el 14.1, ¿sí? 14.1 dice, en Iconio, Pablo y Bernabé, eran los dos, ¿no? que salieron de la iglesia de Antioquía, entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Entonces, ese fue su ministerio, su labor, su misión, compartir el evangelio. Entonces, la pregunta aquí, bueno, eso es como lo hizo Pablo. Si nosotros nos identificamos como cristianos, tenemos que asumir la responsabilidad y llegar a este punto de ser siervos eficaces. Un siervo eficaz hace discípulos, compartiendo el evangelio. ¿Cómo? La pregunta aquí, ¿no? Pablo nos da una serie de formas o de modos para predicar el evangelio. Bueno, cada uno puede tener también un método para llevar el evangelio, para compartir el evangelio. El Señor pues derrama todo su poder, nos da la sabiduría, pero nosotros tenemos como digo, asumir esa responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Pero hay una situación aquí. Cuando hablamos de compartir el evangelio, tomemos en cuenta otra vez Pablo. La iglesia le respaldaba, la iglesia le delegó autoridad. Claro, usted podría decir, bueno, no hay ningún problema, yo puedo compartir el evangelio donde sea y como sea, qué bien. Bueno, pero si usted no está conectado a la iglesia, o sea, para mí no concuerda en nada, ¿me entiende esto? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día yo soy testigo de muchas personas que veo por las calles, por cualquier lugar, y están compartiendo el evangelio, qué bueno. Pero uno se pregunta, ¿y a qué iglesia pertenece? No, a ninguna. Es que tuve problemas aquí, mejor yo me dedico a predicar por mi cuenta. Bueno, la Biblia no nos enseña esto, somos parte de un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros acá tenemos que organizarnos y aquí tenemos que salir a predicar el evangelio, pero respaldados por la iglesia. Ya van a darse cuenta por qué todo esto, ¿no? Conectados a la iglesia, porque tenemos que dar un buen testimonio cuando se trata de predicar el evangelio. Imagínese, usted va a compartir las buenas nuevas en su casa, ¿sí? Primero en su casa va a decir, y bueno, ¿cómo así? ¿Y por qué me dices esto? Pues usted tiene que informar y también las personas que le van a escuchar el evangelio, pues también van a ver su propio testimonio, como digo, empezando en su propia casa. Un buen testimonio va a ayudar muchísimo para que sus familias, sus amigos también conozcan al Señor. ¿Cuán importante es esto? Hermanos, compartir el evangelio y que las personas se conviertan. Ese es el propósito de Dios, porque el Señor dice que el propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al reconocimiento de Él como Señor y Salvador. Porque sin Cristo estamos perdidos y condenados. El pecado nos condena. Y si usted ha recibido ya al Señor Jesús, qué bueno, es bendecido, gracias a Dios por esto. Pero, ¿qué de los demás? Ustedes llamados también a compartir el evangelio, pero de esta manera, ¿sí? Como estoy mencionando, conectados a la iglesia y también con un buen testimonio. En Pablo lo estamos viendo esto. Él fue designado desde la iglesia de Antioquía, recibió autoridad allá, oraron por él y estaban orando seguro todo el tiempo la iglesia por él, porque él estaba compartiendo el evangelio. Entonces esto da una cierta autoridad también para cuando se trata de predicar el evangelio. Entonces ese es un siervo eficaz. Comparte el evangelio, pero también fortalece a los discípulos. No es solamente de compartir el evangelio y listo.
¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer después? Dice que Pablo ahí, después de que compartieron el Evangelio, si estoy todavía en el versículo 21, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿sí? Porque una cosa es evangelizar y otra cosa es hacer discípulos, ¿ya? Entonces, ellos estaban fortaleciendo a sus discípulos. ¿Cómo los fortalecían? Personas que han nacido de nuevo, personas que entregaron su vida al Señor Jesús, son personas que necesitan de un cuidado. Es como cuando el niño nace, ¿sí? Cuando la mamá da a luz, el niño nace y necesita de muchos cuidados de este bebé. De igual manera, cuando un ser humano nace espiritualmente, necesita de muchos cuidados, cuidados espirituales. Alguien tiene que estar a su lado o al lado de la persona. Entonces, Pablo y Bernabé estaban fortaleciendo muchísimo a los discípulos, a los que habían nacido de nuevo, a los que habían entregado su vida al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Pues dando también ejemplo, instruyéndoles, delegándoles responsabilidades. Tenemos que pensar también en Jesús en primer lugar. ¿Qué hizo Él con sus discípulos? Cuando ellos entendieron que Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Los fue instruyendo, estaba ahí cuidando a estos 12 discípulos. Pablo, ¿cómo lo hizo? Vemos en las cartas y todo, vemos cómo él se preocupaba y escribía cartas a sus discípulos para animar, para fortalecerlos. Como ejemplo podemos ver aquí en Gálatas, ¿sí? Esta es una carta de Pablo. En Gálatas 3, 26 y 27, solo un extracto de esta carta para ver cómo fortalecía a los discípulos. Dice, él les escribía de esta manera: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Estas son palabras de ánimo, palabras que fortalece a un cristiano. No sé si usted solo cojo esto, ¿no? Claro que toda la escritura es lo que necesitamos nosotros, pero esa es la manera como Pablo aquí nos deja escrito, y es la palabra de Dios mismo, cómo él animaba, cómo él fortalecía a los discípulos después de que ellos nacieron de nuevo. Pero claro, fortalecía a los discípulos, pero también los animaba a perseverar en la fe. Es que cuando nacemos de nuevo y empezamos el cristianismo, sí es importantísimo que alguien nos esté cuidando, animando, guiando en lo que es ese nuevo camino que el Señor nos ha trazado. Entonces ellos empezaron a animar, a perseverar en la fe. Uno de los discípulos de Pablo, claro, no fue en este primer viaje, pero uno de los discípulos que es muy visible de Pablo es Timoteo. Por ejemplo, cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, a su discípulo, mire que Pablo escribe 2 cartas solamente para su discípulo, para Timoteo, el que más se destaca acá. Seguramente tuvo más discípulos, pero este Timoteo fue uno que marcó mucho. Entonces, cuando Pablo animaba a su discípulo, le dice esto, ¿no? Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Palabras de ánimo. Pero Pablo estaba con su discípulo, animando. Entonces, eso es lo que estaban haciendo, compartiendo el Evangelio, fortaleciendo a los discípulos, animando a perseverar en la fe. Como les dije antes, todo este es un trabajo constante que toca hacer, y para no desmayar, porque nosotros los seres humanos todavía somos pecadores, aun cuando hayamos nacido de nuevo como cristianos, y entonces somos muy débiles en ciertas áreas que necesitamos todo el poder de Dios para salir, para vencer. Porque si no, el mundo nos vence, el pecado nos derrota, aún siendo cristianos. Entonces alguien necesitamos que esté a nuestro lado animándonos a perseverar en la fe. Este es el discipulado. Eso es lo que estaban haciendo estos 2 hombres ahí, Pablo y Bernabé. Estaban compartiendo el Evangelio, fortaleciendo a estos discípulos, animando a perseverar en la fe, pero también les decían algo. ¿Qué les decían? Les estaban anticipando las pruebas que iban a tener como creyentes, porque es así. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nos convertimos a Cristo, el enemigo empieza a atacar grandemente, y si no está alguien a nuestro lado, nos puede derrotar, nos puede hundir nuevamente el enemigo, porque
nos vamos a encontrar con muchas pruebas. Soy testigo de esto, de muchas personas que pues con alegría recibieron al Señor Jesús, pero en la trayectoria se han ido quedando. ¿Por qué? Porque de pronto pues el Señor ponía pruebas o se enfrentaba con situaciones difíciles o adversas y donde desmayaba o se desmayaba con su fe y se debilitaba y de pronto se iban quedando. Muchos que conozco pues se han quedado atrás, lamentablemente, ¿no? Entonces, aquí lo que hacía Pablo era anticipándoles de las pruebas. Miren, ¿qué es lo que nos dice aquí? Estamos en el versículo 22, ¿no? Pablo y Bernabé dice, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Y ahora les decía, ¿no? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían, ¿no? Es necesario que pasen por muchas dificultades. Parece palabras de desánimo esto, ¿no? Sí, primero estaban fortaleciendo, estaban animando, pero después les está anticipando de que van a pasar por pruebas durísimas. Dice, y es necesario que pase esto, y va a ser complicado, va a ser difícil. Bueno, si nos dicen de esta manera, de pronto, podemos desanimarnos. Si es así, podemos decir entonces, pues, no sigo. Pero tenemos que perseverar, porque va a haber muchas pruebas. Y es que el mismo apóstol Pablo pasó por muchísimas pruebas, demasiadas pruebas. Miren, solo como ejemplo, lo que pasó en el primer viaje, lo que estamos viendo. Si regresamos por un momento al capítulo 14 estamos, ¿no? A los versículos 19 y 20, un poco antes de lo que estamos revisando. Sí, Hechos 14, 19 y 20, solo para mostrar lo que pasó ahí en una de estas ciudades. Dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer, estoy leyendo el 19 y 20, sí, que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Vean lo que pasó aquí. Apedraron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Estaba predicando el evangelio. Pero miren lo que acontece cuando estamos en el ministerio, en el servicio al Señor. O sea, pero esto no tiene que desanimarnos, más bien esto nos fortalece. Pablo, pues, está predicando el evangelio y empiezan a apedrarlo y casi lo matan, lo vieron casi muerto y lo dejaron ahí, lo arrastraron. Después él se levanta y sigue predicando el evangelio. Mire, y esto es lo que está mencionando aquí, lo que dice en el versículo 22 que estamos en la última parte, ¿no? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Claro, no se trata que lo maltraten y lo maltraten para entrar en el reino de Dios, sino más bien se trata de perseverancia, de constancia. Ese es un siervo eficaz, el que hace discípulos, ¿no? El que comparte el evangelio, el que fortalece a los discípulos, el que anima a perseverar, pero el que anticipa también a las pruebas, porque va a haber muchas pruebas, muchas dificultades en el caminar con el Señor. Pero es que estamos en un mundo caído, un mundo de pecado. Y por eso el Señor nos va a fortalecer, porque tenemos que perseverar y seguir hasta el final, porque no debemos quedarnos en ningún momento ante ninguna circunstancia. Tenemos que avanzar. El Señor nos ha dado el poder para caminar y seguir dando pasos firmes. Tantas cosas que nos vienen en la vida cotidiana, en el día a día, que nos desaniman o que nos debilita, como digo, la fe. Pero es necesario que usted tenga a alguien. Si no tiene a alguien, ore. O cómo conoció usted el evangelio, quién le predicó, cómo llegó a los pies del Señor. Bueno, es importante que alguien se acerque a alguien y busque. Justamente en este tiempo, ¿no?, de pandemia, hace pocas semanas, orando y mucho con respecto a todo esto. Vean, nos hemos organizado como iglesia y hemos empezado estos cursos que hemos llamado como discipulado, que suple en algo. Son grupitos pequeños que ahora, claro, estamos por medios virtuales, pero nos ayuda a conocernos, a fortalecernos unos a otros.
Y no quisimos hacer grupos muy grandes porque como que se distorsiona. Si es un grupo pequeño, podemos trabajar un poco más, de una forma más efectiva en este sentido, animándonos unos a otros. De los que ya están ahí, qué bueno, yo me siento muy bien y doy gracias al Señor por esto. Y Dios está bendiciendo, porque esta es la voluntad del Señor. Que nos formemos y que hagamos discípulos. Y si usted está en estos grupos de discipulado, gracias a Dios, pero su trabajo es hacer más discípulos. Que usted también después forme su grupo o tenga un solo discípulo para que le ayude, porque necesitamos esto. La vida cristiana funciona así, no es de otra manera. No podemos hacer las cosas solitos o separados de la iglesia y decir que somos cristianos y que pertenecemos a la iglesia de Cristo. No funciona así. Hay una guía aquí en la palabra del Señor y así tiene que ser. Entonces Pablo está anticipando. Y miren también, claro, a su discípulo le decía lo siguiente, ¿no? Dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Le está diciendo a Timoteo, ¿no? Dice, asimismo, vamos a ser perseguidos a todos los piadosos de Dios. Es que el enemigo, repito, está en contra. Póngase a predicar el evangelio, póngase a ser discípulos, póngase a servir más al Señor y va a experimentar todo esto. Pero esa es la voluntad del Señor. Tenemos que someternos a todo esto y tenemos que avanzar y así crecemos. Así lo ha establecido el Señor, no podemos cambiar de otra manera. Jesús mismo dijo, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan 16:33, dice, yo les he dicho estas cosas, estaba hablando con sus discípulos Jesús, ¿no? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En Él podemos descansar, en Él podemos hallar paz. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, en primer lugar, aquí estamos viendo, ¿no? Una característica de un siervo eficaz es el que hace discípulos, así como Jesús hizo discípulos. Si Jesús es su gran maestro, si Jesús es su Salvador, su Señor, imítele en todo a Jesús. Y esto es para mí lo más fundamental. Seguir paso a paso lo que dijo Jesús y sentir el ánimo, la fortaleza que viene de Él mismo para avanzar y para crecer. Usted, si como cristiano no puede quedarse cruzado de brazos sin hacer nada de lo que Jesús nos está diciendo. Entonces tenemos que avanzar y ser eficaces en todo esto. Siervos eficaces. Aquí una pregunta. ¿Quién es su discípulo? ¿Quién es su discípulo? ¿Cómo se llama su discípulo? ¿A quién está compartiendo el evangelio? ¿A quién está fortaleciendo? ¿A quién está animando? ¿A quién está anticipando de las pruebas? ¿Quién está detrás suyo? ¿Y quién está con usted? ¿Y quién le está ayudando a usted? Buena pregunta esto, ¿no? Si usted no identifica a ningún discípulo y si usted no identifica a alguien que está ayudándole, híjole, estamos mal. Tenemos que ser diligentes en esto. Tenemos que buscar y orar al Señor para crecer de esta manera. No hay de otra. No solamente es escuchar de vez en cuando por ahí la palabra del Señor, que sí es bueno, claro, pero eso no es suficiente. Alguien tiene que estar con usted animándole y fortaleciéndole. Claro, en este caso tiene que ser un más maduro en la fe, como fue Pablo, era más maduro en la fe en cuanto a las personas que él estaba evangelizando. Pero usted, conforme va creciendo, conforme usted va conociendo, usted también tiene que estar compartiendo, haciendo lo mismo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esto no se ha terminado. La misión de la iglesia es esta: hacer discípulos, ¿sí? Y en eso estamos concentrados. Sí, podemos hacer muchas cosas más en torno a esto, pero ese es el objetivo. Para que sepamos bien, el objetivo de nuestra iglesia, Puente de Amor, es hacer discípulos. Y tenemos que fortalecernos más aún en todo esto, ser también más eficaces en esto. Y en eso estamos trabajando muchísimo en esto, rogándole al Señor, pidiendo que nos dé más dirección para hacer verdaderos discípulos. ¿Cuán importante es esto? Eso es lo que hizo Pablo, la iglesia de Antioquía respaldando. Ya, primera cosa, un siervo eficaz hace discípulos. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 23 al 25, en cambio, un siervo eficaz forma líderes, ¿sí? Forma líderes. ¿Cómo es esto?
Miren, en el 23, si seguimos leyendo, dice, en cada iglesia nombraron ancianos. En cada iglesia nombraron ancianos. A ver, les dije la semana anterior, había la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, después en Antioquía. Ahora resulta que en este viaje misionero, en este primer viaje misionero, nos encontramos con más iglesias. Pablo había ya levantado con la ayuda del Señor más iglesias en muchas ciudades más, de todas las que recorrió en el primer viaje. ¿Y cuántas iglesias? Vamos a ver que son muchas iglesias. Por eso yo les decía, no tenemos exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, pero sí debió haber sido un buen tiempo ahí, algunos años, no sé, 2, 3, 4 años, para hacer todo este trabajo, y de pronto en otras ciudades ya hay nuevas iglesias cristianas. Qué bueno, gracias a Dios por esto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Formaron líderes, ¿sí? Y podemos ver aquí un detalle. Cuando les digo, no nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya. ¿Qué es lo que están haciendo ahora estos discípulos? En este caso, pues Pablo y Bernabé, los que salieron de Antioquía. Ya, formaron discípulos, pero el otro objetivo era formar líderes, ancianos. Los ancianos son los que Dios establece como líderes en su iglesia. Un sinónimo de anciano es un pastor. En otras palabras, dice que estos, Saulo o Pablo y Bernabé formaron pastores. Qué interesante. O sea, no solo que compartieron el evangelio, no solo que hicieron discípulos, sino que ahora los vemos formando pastores. Qué interesante. Miren hacia dónde va todo esto. Un siervo eficaz es el que forma, en otras palabras, pastores. Ahí sí que lo veo como algo demasiado grande, pero ¿cómo nosotros formar pastores? ¿Cómo usted puede formar un pastor como creyente? Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer siendo un siervo eficaz, primero siguiendo todos estos pasos, porque puede ser que su discípulo, por eso yo preguntaba, ¿no? Su discípulo, que usted está ahí compartiendo el evangelio, lo está animando, lo está fortaleciendo, puede hacer que ese discípulo a futuro sea un gran pastor. ¿Qué le parece? Así se forman los líderes, así obra el Señor. ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo soy un pastor? Bueno, el Señor dice que Él, aprendíamos esto la semana anterior, Él es el que instituye pastores, maestros, evangelistas, ¿sí? Él es el que instituye, pero es de esta manera. ¿Cómo es que yo estoy acá? Les decía, bueno, cuando empecé mi vida cristiana, pues alguien empezó a discipularme y después yo me enteré que estaba orando muchísimo. Y también compartía a más hermanos para que oren y oren. Y bueno, el resultado de todas esas oraciones, que han sido muchísimas y constantes, es que el Señor ha obrado y aquí estoy. Pero siguiendo todo este proceso, Entonces, miren, eran personas que tal vez no eran ni misioneros ni pastores, pero estaban orando por un futuro pastor, orando por un futuro misionero. Vean, esta es la labor que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos. Formar discípulos y ver quizá en ciertos hermanos ciertas características que nos puede el Señor mostrar, porque pueden ser, repito, los futuros pastores de nuestra iglesia y de muchas iglesias más. Qué bendición esto, ¿no? Vean, aquí están ya nombrando pastores. Estos misioneros, ¿no? Entonces formaron iglesias, discipularon y ahora hay líderes de ahí mismo, ¿no? De la iglesia. Qué bendición el trabajo de estos hermanos, ¿no? Entonces forman ancianos, pero aquí lo puse, lo que estaba mencionando es la oración. Seguramente ellos oraron muchísimo, ellos vieron cómo se desarrollaban sus discípulos y ya veían en ciertos hermanos o cristianos ahí de estas iglesias, futuros líderes. Y ellos seguramente empezaron a orar y a orar y a orar
para que el Señor les dé más dirección. Y llegó el momento donde dijeron, ustedes son los ancianos, ustedes son los pastores, Dios los ha llamado para esto, entonces los vamos a delegar, y ahí oran por ellos, los imponen las manos y los dejan ahí, y ellos siguen la labor de misionero. Pero ya dejaron iglesias establecidas. Como un poquito viendo también la historia de nuestra iglesia es así, alguien vino acá, predicó el evangelio, hizo justamente esto, y cuando hubo un anciano, ya nos dejaron acá y se fueron. Los que iniciaron con todo esto ya no están aquí. Así como está haciendo Pablo y Bernabé, ellos llegaron ahí y dejan establecidas las iglesias y después ya no están, tenían que regresar otra vez, como vamos a ver aquí al final. Entonces, un siervo eficaz es el que forma también pastores. Así que usted puede ser una bendición cuando usted empieza a orar por futuros líderes y pastores, pero puede ser alguien que usted mismo conoce, que está muy cerquita a usted, ¿sí? Futuros ancianos, futuros pastores. Vean, nosotros como iglesia aquí, Puente de Amor, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en esto, nos estamos extendiendo por la gracia de Dios. Ya tenemos estas pequeñas obras. Ahí ya tenemos esta iglesia en Otavalo desde años atrás. Bueno, ahí ha estado un misionero. El pastor Ned ya se va a regresar a los Estados Unidos. ¿Quién va a quedarse allá? ¿Quién es el anciano? ¿A quién delegamos de aquí? ¿A quién imponemos las manos y oramos para que siga la obra allá en Otavalo? ¿De dónde va a salir un pastor? ¿De dónde va a salir un anciano? Tiene que salir de nuestra iglesia. Estamos abriendo otra obra en Urcuquí, qué bendición. Les comunico que incluso desde la semana que viene vamos a hacer unas pequeñas mingas porque vamos a incluso a construir un pequeño templo. Todo este tiempo de pandemia hemos estado trabajando en esto, ya incluso estamos haciendo cada 15 días, los sábados tarde, unos cultos al aire libre. Son pocos los hermanos, pero están animados, e incluso a edificar un templo. Gracias a Dios. Y ahora, ¿quién va a ser el pastor? ¿Quién va a ser el anciano? Bueno, tiene que salir de nuestra iglesia. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuánto usted ora por esto? Esto es identificarnos como iglesia, como siervos eficaces. Ese es el cuerpo de Cristo, así funciona. Entonces, mire, quiero poner como ejemplo, ¿no? Aquí, si usted tiene hijos, y claro, sus hijos están en el colegio, después van a la universidad y ellos dicen, pues quiero estudiar esto, quiero esta carrera, después quiero una maestría. Usted como padre se esfuerza para apoyar en todo lo que sus hijos necesitan. Y claro, ellos van a llegar a ser grandes profesionales, pero ha sido su esfuerzo, su oración, su entrega a todo lo que su hijo quiere hacer. Porque usted le ama y porque se identifica como familia. Y usted hace todo para apoyar a sus hijos. Y en un cierto momento se gradúan, hacen su maestría, y bien, establecen su profesión. ¡Qué bueno! Ahora, esto también tiene que funcionar más que nada acá en la iglesia. O sea, respaldar, apoyar, orar mucho para que de aquí de nuestra iglesia salgan futuros líderes, como estoy mencionando. Pero este es, tiene un comienzo, ¿no? El evangelismo, el discipulado. Y en tercer lugar, bueno, antes de pasar al tercer punto, un detalle aquí que no quiero saltar. Mire que el mismo Señor Jesús, para mí esto es importante, el mismo Señor Jesús, ¿qué hacía con sus discípulos? Primero, Él oró toda una noche para escoger a estos discípulos. Y después en el Evangelio de Juan, todo el capítulo 17 nos muestra cómo Jesús oraba y oraba ¿por quién? Por sus discípulos. Porque Él sabía que estos discípulos iban a ser sus apóstoles, esos grandes maestros en la iglesia primitiva. Y Jesús oraba y oraba. Mire, por los discípulos. Si el Señor Jesús oraba, no sería nosotros, deberíamos también ser parte en todo esto de la oración para los futuros líderes o ancianos o pastores de nuestra iglesia. Un siervo eficaz es el que forma líderes de esta manera. Y en tercer lugar, un siervo eficaz es el que informa
del trabajo a la iglesia. Por eso les decía en el primer punto, es importante estar conectados a la iglesia, porque si usted trabaja independientemente, dice yo estoy sirviendo al Señor, estoy evangelizando, estoy haciendo esto, pero si usted no tiene conexión a la iglesia, ¿a quién informa? ¿A quién va a dar a conocer de su trabajo? Bueno, usted va a decir, el Señor sabe. No, el Señor estableció su iglesia, no tenemos que saltar estos pasos. Entonces, con respecto a esto, podemos ver el versículo 26 y 28, aquí de nuestro texto, que dice lo siguiente: de Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado, de ahí salieron, ¿no? De Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, ya regresaron del primer viaje misionero, ¿no? Cuando llegaron, reunieron a la iglesia de Antioquía, de donde salieron, ¿no? E informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ya. Ahora resulta que regresan de donde salieron, de la iglesia de Antioquía, donde oraron por ellos, donde el Espíritu Santo obró para que salgan a hacer misiones. Y entonces ellos regresan y dan un informe, ellos regresan a su iglesia. A ver, esto me llevó a, me vino a la mente también la misión que hizo Jesús acá. El mismo Señor Jesús, que es Dios, el Dios Todopoderoso. El mismo Señor Jesús, cuando vino acá y se hizo hombre, el mismo Señor Jesús dio un informe de su trabajo, de su ministerio. ¿Cómo dio el informe el Señor Jesús? En la cruz lo dio de la siguiente forma, muy cortito, y dio el informe, ¿no? Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él dijo al final, consumado es. Está hecho todo, ese era el informe, ¿no? O sea, aquí está, al Padre, ¿no? Tú me encomendaste esto, está hecho, aquí está el informe. Por acaso estoy muriendo en la cruz, yo vine a morir por el pecado del mundo, y aquí está mi informe, consumado es. Miren, el Señor Jesús mismo hizo esto. Estamos viendo en el apóstol Pablo cómo regresa a la iglesia donde estaban apoyando, orando, y ahora va a dar un informe. Entonces es un tiempo de evaluar, un tiempo de informar, un tiempo de demostrar todo lo que hicieron en este tiempo de misiones. Miren, a mí me encanta mucho esto porque, bueno, tal vez algunos han sido testigos de esto. Nosotros aquí como Iglesia Puente de Amor, cada año tenemos una reunión muy grande, es muy especial, se llama Victoria y Visión. Tal vez algunos conocen, algunos han estado ahí en estas reuniones. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Nos tomamos un buen tiempo cada año, incluso este año que pasó, en pandemia también lo hicimos de manera virtual. Ahí estaba esta reunión de Victoria y Visión. ¿Qué hacemos al final de cada año? Damos información de todo lo que Dios ha hecho en el año, en todos los ministerios. A mí me encanta esto, ¿no? Resumir, ver todo lo que cómo Dios ha obrado en nuestra iglesia, Puente de Amor. Y les digo, es bastantísimo. Y esto se muestra a la iglesia. Y oramos y agradecemos por esto. Pero también se llama Victoria y Visión porque la visión para el próximo año. Señor, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son los objetivos para el siguiente año? Entonces, estos son tiempos de evaluar o tiempos de informar. Entonces, estuve pensando mucho en esto este año. Si Dios lo permite, pues yo quiero hacerlo diferente esta reunión, pensando justamente en esto, ¿sí? Donde quisiera hacer algo bien grande para mostrar todo lo que Dios ha hecho en este año, en este tiempo de pandemia. Espero que el Señor nos permita llegar a este momento y poder evaluar y poder agradecer juntos por todas las grandes victorias que el Señor nos da, porque es demasiado si nos ponemos a percibir o a ver, a visualizar en cuanto a lo que el Señor hace con su iglesia. Entonces es el tiempo de evaluar, el tiempo de informar, igual como los hijos, cuando usted los envía a estudiar, ellos tienen que informar, tienen que mostrarle a usted, ellos no van a hacer lo que ellos quieren. Usted le pide cuentas o rinde cuentas con ellos y están ahí juntos, entonces evaluando o informando. Entonces un buen siervo o un siervo eficaz es el que informa de su trabajo a la iglesia y también, claro, es el que da testimonio del trabajo.
Eso es lo que estaban ahí, me imagino, la congregación estaban ahí en Antioquía, la iglesia estaba ahí. Llegaron los misioneros, Pablo y Bernabé, y ellos se ponen a informar todo lo que había pasado y también del testimonio que ellos habían vivido. Seguramente fueron muchas horas que ellos estaban conversa y conversa, dando informe, incluso de lo que les leímos hace un momento, ¿no? De cómo a Pablo lo apedraron, cómo pensaron que ya lo habían muerto, lo arrastraron para que ya ahí acabe de morir. Quizá ese era el testimonio que él estaba expresando. Pudo haber dicho en un cierto momento, esto me hicieron, pero Dios me fortaleció y seguí compartiendo el evangelio. Miren, ellos están informando y dando testimonio, porque dice que las puertas se abrieron para los gentiles. ¿Cuántas palabras para expresar? Y esto es lo que en verdad llena, fortalece muchísimo a un cristiano. Qué interesante sería, ¿no?, que cada uno de ustedes pase a dar un informe de su vida ministerial, de su servicio al Señor, y que nos deje impactados por todo lo que Dios está haciendo por medio de usted o por medio del ministerio al cual pertenece. Aquí hay muchos ministerios de nuestra iglesia que también están trabajando y ellos también tienen que dar un informe. Y bueno sería, ¿no?, de que cada cierto tiempo se paren acá y nos den ese informe. ¿Qué es lo que está pasando en sus vidas? ¿Qué ha hecho el Señor en medio del ministerio? Tendríamos mucho que hacer y seguro nos vamos a regocijar en todo esto, nos vamos a animar. Esto estaban haciendo estos hombres, Pablo y Bernabé, dando un informe. Estaban dando testimonio de su trabajo, pero ellos seguían equipándose. ¿Por qué seguían equipándose? Porque dice ahí al final del versículo que estamos viendo, ya este es el último versículo, dice: cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces volvieron y se quedaron mucho tiempo ¿con quién? Con la iglesia, en la iglesia de Antioquía. Porque vamos a ver que después Pablo va a salir a un segundo viaje misionero, a un tercer viaje misionero, hasta que pues va el Señor a llevarlo a su presencia. Ese es digamos, el objetivo y la meta de un cristiano. Estar siempre comprometido con su iglesia, siendo constante, trabajando, sirviendo, hasta que el Señor nos lleve. El primer viaje misionero de Pablo fue muy corto. El segundo va a ser más largo, el tercero más extenso. Impresionante cómo Dios usó a este hombre, pero es de la misma manera como Dios nos puede usar a nosotros para su gloria y para su honra y para extender su reino. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Entonces ellos se siguieron equipando en la iglesia porque tenían más planes misioneros. Tenían que seguir visitando a las iglesias establecidas y formando más iglesias. Esto es un siervo eficaz. Entonces, como decía, una iglesia eficaz está llena ¿de qué? De siervos eficaces. Nunca puede haber una iglesia eficaz si los miembros, los siervos, no son eficaces. Imposible, ¿me entiende? Entonces, que nuestro objetivo, nuestra meta como cristianos sea eso, de equiparnos, de que nosotros en verdad, o en primer lugar, lleguemos a ser siervos eficaces en la obra del Señor. Un siervo eficaz es el que hace discípulos. Un siervo eficaz es el que forma líderes. Un siervo eficaz es el que da informe a la iglesia. Esa es su responsabilidad como cristiano. A veces nosotros nos queremos meter en otras cosas, queremos que sucedan grandes cosas en torno a nuestras vidas, lo que sea. Pero yo estoy recalcando aquí y mostrando lo que es el propósito de un cristiano. Es esto, un siervo, ser un siervo eficaz. Entonces, lo que podemos decir aquí es que una iglesia eficaz, como ya lo mencioné, está formado por buenos siervos, siervos eficaces. Está formada por buenos siervos. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? La cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero Jesucristo justamente es el siervo de los siervos. Claro, si Él es la cabeza de su iglesia y si Él es el siervo sobre todos los siervos, pues cada uno que pertenece a su iglesia tiene que ser siervo también como Jesús.
No queda de otra, así es, así lo estableció el Señor. Entonces, el llamado de Dios a sus hijos es ¿a qué? Asumir esa responsabilidad de ser siervos eficaces. ¿Cómo? Discipulando, formando líderes e informando de su ministerio a la iglesia local. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que aquí en esta porción de la Escritura nos muestra con respecto al trabajo que hicieron estos grandes hombres, siervos del Señor, y esa iglesia eficaz. Bueno, este es un modelo que el Señor dejó acá para que nosotros, como digo, aquí también, en pleno siglo XXI, aquí en Ibarra, como Iglesia Puente de Amor, pues sigamos los pasos como el Señor lo ha establecido. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en todo esto. Pero repito, usted en primer lugar, arrímese a alguien, que busque a alguien que le discipule, y usted también discipule a otras personas. Ese es un trabajo efectivo y un trabajo donde podemos crecer grandemente. ¿Por qué? Porque Dios lo mostró de esa manera. No hagamos a nuestra manera, a nuestros criterios, hagamos como el Señor lo ha establecido. Que el Señor les bendiga en todo esto, mis hermanos, y avancemos juntos. No tenemos que quedarnos. El mundo está ahí, con muchas tentaciones. El mundo nos muestra grandes dificultades, crisis de todo. Pero, como dijo el Señor Jesús, acá no, ánimo, dijo no, dice, les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estas palabras tienen que estar profundamente en nuestros corazones para avanzar. Y ahí sí, venga lo que venga. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu palabra, gracias por que nos instruyes, nos enseñas lo que tenemos que hacer. Señor, sin ti somos muy debilitados, estamos perdidos completamente. Tú eres el que da sentido a nuestra vida. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser esos siervos eficaces, esos siervos fieles, esos siervos comprometidos en tu obra. Ayúdanos a crecer. El mundo, el enemigo nos quiere desvanecer todo esto, desviarnos, como dije también debilitarnos. Pero Señor, solo tú eres el que nos da victoria ante todo esto. Ayúdanos a crecer y que como iglesia Puente de Amor nos unamos hoy más que nunca en estos planes de discipulado para aprender, para instruirnos, para que de esta manera también estemos equipados para instruir a los demás, a más personas que aún no te conocen. Bendice a nuestra iglesia, bendice las obras que tenemos ya afuera, que estamos trabajando, a los líderes que tú mismo has levantado, Señor. Bendice a cada uno de ellos y ayúdanos a crecer, pero también te pido, Señor, que nos bendigas ayudando a sustentar a estos hermanos y a estas obras que están fuera de nuestra iglesia. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.